Hay una pregunta que muy pocas personas tienen el valor de hacerse a sí mismas. Una pregunta que parece sencilla, pero que, cuando es respondida con honestidad, puede cambiar el curso de toda una existencia. La pregunta es esta: si la riqueza estuviera realmente disponible para ti, ¿por qué hasta hoy no la has alcanzado? La respuesta automática que la mayoría de las personas da es siempre la misma: porque no he tenido suerte, porque vengo de una familia humilde, porque el sistema económico está hecho para que los ricos se enriquezcan y los pobres sigan siendo pobres. Pero Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más profundos que la humanidad ha producido, descubrió algo que desmantela completamente estas respuestas convenientes. Descubrió que la verdadera razón por la cual la mayoría de las personas no alcanza la prosperidad no está en el mundo exterior, no está en la economía, no está en la suerte, está en un lugar mucho más íntimo, mucho más perturbador, mucho más cercano de lo que podríamos imaginar. Está dentro de nosotros mismos. Quédate conmigo durante los próximos minutos, porque lo que voy a compartir contigo puede ser uno de los descubrimientos más importantes que harás en tu vida adulta. No es una promesa exagerada. Es una afirmación basada en décadas de observación clínica que Jung condujo en su consultorio de Zúrich, donde recibió a algunas de las mentes más brillantes de su época, incluyendo industriales, banqueros, herederos de grandes fortunas y también personas comunes atrapadas en el ciclo interminable de la escasez. Jung notó algo que nadie antes que él había observado con tanta claridad. Notó que la diferencia entre quienes prosperan y quienes permanecen estancados no estaba en la inteligencia, no estaba en la educación, no estaba ni siquiera en las oportunidades. Estaba en algo invisible, algo que operaba debajo del nivel de la conciencia, algo que él llamó programación inconsciente sobre el dinero. Para entender cómo funciona esta programación, necesitamos primero desmontar uno de los mitos más perjudiciales de nuestra cultura. El mito que dice que el dinero es algo externo, algo que viene de afuera hacia adentro, algo que depende exclusivamente de circunstancias que no podemos controlar. Jung demostró exactamente lo opuesto. El dinero, en el plano psicológico profundo, es una manifestación exterior de un flujo interior. Cuando ese flujo interior está bloqueado, ninguna circunstancia externa puede compensar el bloqueo de forma duradera. Cuando ese flujo está abierto y saludable, incluso las circunstancias más adversas pueden transformarse en oportunidades. Esta es una verdad incómoda, porque nos retira de la cómoda posición de víctimas y nos coloca frente a la responsabilidad fundamental de mirar dentro de nosotros mismos. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Mientras escuchas estas palabras, observa qué emociones se levantan dentro de ti. Si sientes resistencia, si sientes ganas de cerrar el video, si sientes una voz interior diciendo que esto no es para ti o que estoy exagerando, presta atención a esa voz. Esa voz es exactamente lo que Jung describía cuando hablaba de las defensas inconscientes. Cuando una verdad amenaza nuestra estructura psíquica establecida, nuestro inconsciente activa mecanismos para alejarnos de esa verdad. Lo hace no por maldad, sino por protección. El problema es que estos mecanismos de protección, que en algún momento del pasado fueron útiles, hoy se convierten en las cadenas que nos mantienen exactamente donde estamos. Y muchas veces, lo que más necesitamos escuchar es exactamente aquello a lo que más nos resistimos. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar lo que él llamó el inconsciente colectivo. Este concepto es uno de los más revolucionarios de toda la historia de la psicología, y tiene implicaciones profundas para nuestra relación con el dinero. El inconsciente colectivo es un sustrato psíquico común a toda la humanidad, una especie de reservorio de imágenes, símbolos, narrativas y patrones que heredamos no genéticamente, sino psíquicamente, a través de la transmisión cultural y generacional. Dentro de este inconsciente colectivo existen figuras simbólicas universales que Jung llamó arquetipos. Y entre estos arquetipos, hay algunos que se relacionan directamente con la abundancia, con la prosperidad, con la capacidad de generar y recibir riqueza.
Pero también existen arquetipos que se relacionan con la escasez, con la pobreza, con la imposibilidad, y la mayoría de las culturas humanas, durante milenios, ha alimentado mucho más los arquetipos de la escasez que los de la abundancia. Piensa en las narrativas que escuchaste cuando eras niño. ¿Cuántas historias glorificaban la pobreza como signo de virtud? ¿Cuántos cuentos populares mostraban a los ricos como villanos y a los pobres como héroes? ¿Cuántas frases hechas como el dinero es la raíz de todos los males se repitieron en tu casa, en tu escuela, en tu iglesia? Cada una de estas narrativas se fue depositando en tu inconsciente como una capa sobre otra, hasta formar una estructura sólida que hoy determina, sin que te des cuenta, tus reacciones automáticas frente a cualquier oportunidad de prosperidad. Hay una historia que ilustra esto con perfección, y aunque Jung no la cuenta exactamente de esta manera, está completamente alineada con sus enseñanzas. Imagina a un pez que vive en una pecera pequeña durante años. Esa pecera define todo su universo. Sus paredes son los límites de lo posible. Su agua es la única realidad que conoce. Un día, alguien decide trasladarlo a un acuario enorme, lleno de espacio, lleno de oportunidades para explorar. El pez, sin embargo, continúa nadando en círculos pequeños, como si las paredes de la pecera todavía estuvieran allí. Las paredes físicas ya no existen, pero las paredes psicológicas permanecen. Este es exactamente el estado en el que se encuentran millones de personas frente al dinero. Las oportunidades reales para prosperar están a su alrededor, pero ellas continúan nadando en círculos invisibles, prisioneras de una pecera que existe solo en su inconsciente. Quiero pedirte algo en este momento. Piensa en la primera frase sobre dinero que recuerdas haber escuchado en tu infancia. Puede ser algo dicho por uno de tus padres, por un abuelo, por un maestro, por algún familiar cercano. No te esfuerces demasiado. Deja que la frase venga sola. Y cuando venga, escríbela en los comentarios. Solo esa frase, tal como te llega a la memoria. Esta es una práctica que Jung llamaría asociación libre, y revela mucho más de lo que parece a primera vista. Esa primera frase es probablemente uno de los cimientos sobre los cuales fue construida toda tu relación inconsciente con la prosperidad. Verla escrita, fuera de ti, en la pantalla, en un comentario, es el primer paso para que pierda su poder oculto y comience a poder ser transformada. Este canal nace de una convicción profunda. La convicción de que la sabiduría de Jung no debería estar restringida a los círculos académicos o a quien tiene tiempo y dinero para hacer años de análisis. Esta sabiduría pertenece a la humanidad, a cada persona que está luchando para entender su propia psique y construir una vida más significativa. Cada video que produzco aquí es el resultado de horas de estudio de las obras originales de Jung, de análisis cuidadoso de sus textos, de reflexión sobre cómo aplicar sus descubrimientos a los desafíos contemporáneos. Si sientes que este contenido tiene valor para tu vida, te pido un gesto simple. Deja un me gusta en este video y compártelo con alguien que tú creas que puede beneficiarse de estas palabras. No lo haces por mí. Lo haces por esa persona que tal vez está en este momento atravesando exactamente la situación que abordamos aquí, y que no sabe que existen herramientas para salir de ella. Si quieres formar parte de esta comunidad de manera más profunda, puedes hacerte miembro del canal, donde compartimos contenido exclusivo para quien busca ir más allá de la superficie. Y si sientes que este trabajo te ha tocado de manera especial, considera apoyarnos con un super chat. No es una petición, es una invitación a participar activamente en la construcción de este espacio. Cada apoyo, por pequeño que sea, ayuda a que esta sabiduría continúe alcanzando a nuevas personas, en nuevos países, en nuevos contextos. Es así como construimos juntos algo más grande que cualquiera de nosotros individualmente. Y por cada gesto de apoyo, mi gratitud sincera, porque sé que cada minuto de tu atención es un regalo precioso que ofreces a este trabajo. Volvamos ahora al centro de nuestra exploración. Hemos hablado del inconsciente colectivo y de los arquetipos. Pero Jung
Llevó su investigación a un nivel todavía más profundo cuando comenzó a estudiar lo que él llamó los complejos. Un complejo, en la psicología junguiana, es una red de emociones, recuerdos, imágenes y comportamientos organizados alrededor de un tema central. Existen complejos parentales, complejos amorosos, complejos profesionales, y existe también, aunque pocos lo mencionan, el complejo del dinero. Este complejo se forma durante toda la infancia y adolescencia, alimentado por miles de pequeñas experiencias, observaciones, frases escuchadas, emociones absorbidas del ambiente familiar y social. Cuando un complejo del dinero está bien estructurado, la persona se relaciona con la prosperidad de manera natural y fluida. Genera dinero sin esfuerzo excesivo, lo gasta sin culpa, lo invierte con sabiduría, lo comparte con generosidad. El dinero, para esta persona, es simplemente energía que fluye, una herramienta neutra que sirve a propósitos mayores. Pero cuando el complejo del dinero está distorsionado, lleno de conflictos internos, repleto de emociones contradictorias, la persona vive en constante tensión con su propia vida financiera. Puede ganar mucho, y aún así sentirse pobre. Puede tener cuentas en orden y aún así sentirse en escasez. Puede recibir oportunidades excelentes y misteriosamente sabotearlas en el último momento. Esto no es mala suerte. Es el complejo del dinero operando en piloto automático, llevando a la persona hacia donde su inconsciente cree que debe estar. Jung descubrió algo fascinante sobre los complejos. Descubrió que ellos tienen una vida casi autónoma dentro de la psique. Funcionan casi como subpersonalidades, con sus propias intenciones, sus propios miedos, sus propias agendas. Cuando un complejo del dinero está cargado de miedo y vergüenza, opera como una pequeña entidad interna que constantemente envía señales al resto de la psique diciendo: el dinero es peligroso, prosperar es arriesgado, la riqueza traerá problemas. Estas señales son tan sutiles que la persona consciente no las percibe directamente, pero ellas determinan profundamente sus decisiones, sus reacciones, sus elecciones de carrera, sus relaciones con clientes, con empleadores, con socios. Es como si tuviéramos un saboteador interno trabajando contra nosotros sin que sepamos siquiera de su existencia. La buena noticia es que los complejos no son inmutables. Jung dedicó años a desarrollar métodos para identificarlos, dialogar con ellos y gradualmente transformarlos. Uno de los métodos más poderosos es lo que llamó la imaginación activa. Es una técnica en la cual permitimos que las figuras inconscientes que componen el complejo se manifiesten en nuestra imaginación y dialogamos con ellas como si fueran personas reales. Esto puede parecer extraño para quien no está familiarizado con la psicología profunda, pero Jung demostró en innumerables casos clínicos que esta técnica produce resultados extraordinarios. Cuando logramos dialogar con la parte de nosotros que tiene miedo del dinero, podemos entender de dónde viene ese miedo, qué está intentando proteger, y comenzar a negociar con ella un nuevo acuerdo interno. Voy a darte un ejemplo concreto de cómo esto funciona. Imagina que sientes una opresión en el pecho cada vez que piensas en pedir un aumento de salario. Esta opresión es la manifestación corporal de tu complejo del dinero activándose. En lugar de ignorarla o de intentar superarla por la fuerza de voluntad, prueba a sentarte con ella. Cierra los ojos y permite que esa opresión se convierta en una imagen. Tal vez veas una figura, tal vez sea un anciano, una mujer, un niño. Permite que esta figura tome forma y luego comienza un diálogo con ella. Pregúntale: ¿qué temes? ¿De qué intentas protegerme? ¿Cuándo entraste en mi vida? Las respuestas que recibirás te sorprenderán. Pueden venir como imágenes, recuerdos, palabras espontáneas. Y a través de este diálogo, comenzarás a entender la estructura de tu complejo desde dentro, y solo entonces podrás transformarlo. Existe un momento en la vida de cada persona que lucha con el dinero en el cual todo parece estar en su lugar: el trabajo, las relaciones, la salud. Pero aún así, algo falta.
Una sensación sorda de que hay un techo invisible que no se puede romper, una barrera que no tiene nombre ni forma, pero que se siente en cada intento de avanzar. Jung identificó este fenómeno con una precisión que todavía hoy estremece. Lo llamó la resistencia del self, y entender esta resistencia es fundamental para comprender por qué tantas personas, a pesar de todo su esfuerzo consciente, no logran atravesar ciertos umbrales de prosperidad. El self, en la psicología junguiana, no es el ego. El ego es la parte de nosotros que piensa, que planifica, que toma decisiones conscientes. El self es algo mucho más vasto, es el centro de la totalidad psíquica, la instancia más profunda de nuestra personalidad, aquella que conoce nuestra verdadera naturaleza y nuestro verdadero propósito. Y el self tiene una agenda propia, una agenda que no siempre coincide con los deseos superficiales del ego. Cuando el ego quiere dinero por razones que no están alineadas con el propósito profundo del self, el self resiste. No por crueldad, sino porque está intentando llevarnos hacia algo más verdadero, más auténtico, más propio de lo que realmente somos. Esto explica por qué algunas personas logran grandes éxitos financieros en campos que no les apasionan, y sin embargo, se sienten vacías, mientras que otras que trabajan en lo que aman con verdadera vocación, encuentran que el dinero llega de manera más orgánica y sostenida. No es una coincidencia mística, es la psique funcionando según su propia lógica profunda. Cuando lo que hacemos para ganar dinero está alineado con nuestra naturaleza más auténtica, el self no opone resistencia, al contrario, comienza a colaborar activamente con el proceso, abriendo sincronicidades, facilitando encuentros, generando intuiciones que el ego solo nunca habría podido producir. Jung observó en su práctica clínica que los problemas financieros persistentes a menudo eran síntomas de un desalineamiento más profundo, una vida vivida en contradicción con la propia naturaleza esencial. El ejecutivo que ganaba millones, pero que en el fondo de su alma hubiera querido ser artista. La mujer que administraba con maestría el dinero de otros pero que era incapaz de generar el propio, porque inconscientemente creía que merecía depender. El hombre que trabajaba sin descanso para sostener una familia que en realidad le impedía realizarse. En todos estos casos, los problemas financieros no eran el problema real. Eran la señal de un problema más profundo, el grito del self que pedía ser escuchado, que pedía que la vida se reorientara hacia algo más verdadero. Este insight tiene consecuencias prácticas enormes. Significa que antes de aplicar cualquier técnica de gestión financiera, antes de estudiar inversiones, antes de optimizar los ingresos, hay una pregunta fundamental que debe ser respondida. ¿Estoy viviendo una vida que es genuinamente mía o estoy viviendo la vida que otros esperan de mí? Esta pregunta, planteada con sinceridad y respondida con valentía, puede revelar el origen de muchos problemas financieros que parecen no tener solución. Porque cuando comenzamos a alinear nuestra vida exterior con nuestra naturaleza interior, el dinero deja de ser un problema separado y se convierte en una consecuencia natural de vivir auténticamente. Hay otro concepto junguiano que es absolutamente central para nuestra exploración y que raramente se menciona cuando se habla de dinero desde una perspectiva psicológica. Es el concepto de libido psíquica. Jung usaba el término libido no en el sentido estrictamente sexual que le había dado Freud, sino en un sentido mucho más amplio, como energía psíquica general, la fuerza vital que impulsa todo proceso mental. Y Jung observó que la energía psíquica, como la energía física, no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada o bloqueada. Cuando una persona tiene enormes cantidades de energía psíquica, atrapadas en sus conflictos inconscientes, en sus miedos no resueltos, en sus heridas no sanadas, esa energía no está disponible para ser aplicada a la creación de prosperidad en el mundo exterior. Imagina una ciudad con un río que la atraviesa. Ese río es la libido psíquica, la energía vital que puede irrigar todos los campos de la existencia, incluyendo el campo financiero. Pero si en algún punto del recorrido hay una represa, un bloqueo,
El agua se acumula en un lugar y no llega a los demás. Las tierras río abajo se secan. Los cultivos no prosperan. La ciudad sufre. El trabajo de la psicología junguiana consiste precisamente en identificar dónde están esas represas en nuestro río interior, qué las formó, y cómo podemos abrirlas para que la energía fluya libremente hacia todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra capacidad de generar, atraer y mantener la riqueza. Las represas más comunes que Jung identificaba en relación con el dinero eran de varios tipos. La represa del miedo, formada por experiencias traumáticas relacionadas con la pérdida económica, ya sea en nuestra propia vida o en la de nuestros padres y abuelos. La represa de la culpa, construida por sistemas de creencias que asocian el dinero con el pecado, con la explotación, con la pérdida de pureza espiritual. La represa del no merecimiento, erigida en la infancia cuando las figuras de autoridad nos hicieron sentir que no éramos suficientemente buenos, suficientemente inteligentes, suficientemente valiosos para merecer abundancia. Y la represa de la lealtad, que es quizás la más invisible y la más poderosa de todas, que nos mantiene en el nivel económico de nuestra familia de origen, por un sentido inconsciente de que prosperar más que ellos sería una traición, una forma de abandonarlos, de decir que lo que vivieron no fue suficiente. Esta última represa, la de la lealtad, merece una atención especial. Jung observó que los seres humanos tienen una tendencia profunda a mantener la homeostasis sistémica, es decir, a mantener el equilibrio de los sistemas a los que pertenecen, principalmente la familia de origen. Cuando alguien crece en una familia de clase trabajadora y comienza a prosperar significativamente más que sus padres y hermanos, a menudo experimenta síntomas inexplicables, culpa sin causa aparente, autosabotaje justo cuando está a punto de dar un salto importante, dificultades inexplicables en sus negocios precisamente cuando están comenzando a florecer, problemas de salud que lo obligan a detenerse justo cuando el éxito estaba a la vista. Todo esto puede ser la manifestación de la lealtad inconsciente al sistema familiar que dice, no puedes ir más lejos que nosotros. Si vas más lejos, nos abandonas. Para liberar esta lealtad sin traicionar el amor genuino que sentimos por nuestra familia, Jung sugería un proceso muy específico. Se trata de honrar conscientemente el sacrificio y el esfuerzo de nuestros ancestros. Reconocer todo lo que hicieron para que nosotros pudiéramos estar aquí. Agradecerles profundamente. Y luego, desde ese lugar de gratitud y honra, dar a nosotros mismos el permiso explícito de ir más lejos, de construir sobre lo que ellos construyeron, de prosperar como una forma de hacer que su sacrificio tuviera sentido. Esta no es una traición, es la continuación natural de un proceso generacional. Cada generación tiene la responsabilidad de ir un poco más allá que la anterior, no por ambición egoísta, sino como cumplimiento de un propósito evolutivo más amplio. Hablemos ahora de algo que pocas veces se menciona en las conversaciones sobre dinero y psicología, pero que Jung consideraba fundamental. Es la relación entre la sombra y el talento. La mayoría de las personas cuando piensa en la sombra junguiana, imagina que contiene solo lo negativo, los impulsos oscuros, las emociones vergonzosas, los rasgos de carácter que hemos aprendido a esconder. Pero Jung era muy claro en señalar que la sombra también contiene oro, que en ella se encuentran enterrados talentos, capacidades, virtudes que por alguna razón fueron rechazadas o suprimidas durante el proceso de socialización. Para muchas personas, su mayor talento natural, su capacidad más genuina para generar valor en el mundo, se encuentra sepultada precisamente en la sombra. Tal vez fueron ridiculizados de niños por algo en lo que eran naturalmente brillantes. Tal vez les dijeron que lo que los apasionaba no era suficientemente práctico, o suficientemente serio, o suficientemente rentable. Tal vez aprendieron a esconder su brillo para no destacarse demasiado, para no despertar la envidia de sus hermanos, para no amenazar la fragilidad emocional de alguno de sus padres. Y así, el talento que podría ser la fuente de su mayor prosperidad quedó enterrado en la oscuridad de la sombra, olvidado pero no desaparecido,
esperando ser recuperado. El proceso de recuperar este oro de la sombra es uno de los aspectos más apasionantes de la psicología junguiana aplicada a la prosperidad. Comienza con una pregunta aparentemente simple, pero con respuestas profundamente reveladoras. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niño, antes de que te dijeran que eso no servía para nada? Las respuestas a esta pregunta a menudo apuntan directamente hacia el talento dorado que fue enterrado. El niño que pasaba horas dibujando, y al que le dijeron que el arte no da de comer. La niña que organizaba a todos sus compañeros en juegos elaborados, y a quien nadie le dijo que ese talento para la organización y el liderazgo podría convertirse en su mayor activo profesional. El adolescente, que le explicaba conceptos complejos a sus compañeros con una claridad asombrosa, y que nunca consideró que esa capacidad pedagógica podría ser la base de un negocio floreciente. Cuando recuperamos este talento enterrado, cuando lo sacamos de la sombra y lo reintegramos en nuestra vida consciente, ocurre algo extraordinario. La energía psíquica que estaba atrapada en mantener ese talento oculto se libera de golpe. Y esa energía liberada se convierte en combustible para un nivel de creatividad, de iniciativa, de perseverancia que antes no era posible. Porque cuando trabajamos con nuestro talento más auténtico, no necesitamos motivación externa. La motivación viene de adentro, de una fuente que nunca se seca, porque está conectada con lo más verdadero de lo que somos. Jung también hablaba de algo que llamaba la función trascendente, que es la capacidad de la psique de generar síntesis creativas entre los opuestos. En el contexto del dinero, esto se manifiesta como la capacidad de encontrar soluciones novedosas, de ver oportunidades donde otros ven obstáculos, de crear valor donde otros ven solo vacío. Esta función trascendente se activa precisamente cuando la persona ha hecho el trabajo de integración psíquica que hemos descrito, cuando ha comenzado a reconciliar su mundo consciente con su inconsciente, cuando ya no está gastando su energía en mantener la represión de sus partes sombrías, sino que puede aplicar esa energía liberada a la creación de algo nuevo en el mundo. Las personas que en la historia han generado riquezas extraordinarias no lo han hecho principalmente a través de la astucia calculadora del ego. Lo han hecho a través de una conexión con algo más profundo, una intuición que iba más allá de lo que la razón podía ver, una visión que otros no podían captar porque estaban demasiado atrapados en los límites de su perspectiva consciente ordinaria. Jung habría dicho que estas personas, conscientemente o no, habían desarrollado una relación con su inconsciente que les permitía acceder a la función trascendente con regularidad. Y esta función, aplicada al mundo de los negocios, de las inversiones, de la creación de valor, es exactamente lo que la diferencia entre los que prosperan de manera sostenida y los que continúan esforzándose sin llegar a ningún lado. Y llegamos ahora al momento más importante de todo este viaje, el momento en que la sabiduría de Jung debe dejar de ser una idea hermosa en tu mente y convertirse en una fuerza viva que transforma tu realidad cotidiana. Porque Jung nunca fue un filósofo de salón. Fue un hombre profundamente comprometido con la transformación real de las personas reales y toda su obra apunta hacia un mismo horizonte, el horizonte de la vida auténtica, la vida vivida desde adentro hacia afuera, la vida en la cual lo que somos y lo que hacemos están en perfecta resonancia. Quiero dejarte con 5 pasos concretos que puedes comenzar a aplicar desde hoy mismo, 5 movimientos interiores que, practicados con constancia y honestidad, pueden comenzar a disolver los bloqueos que hasta ahora te han impedido alcanzar la prosperidad que mereces. El primer paso es el de la observación sin juicio. Durante los próximos 7 días, cada vez que pienses en dinero, cada vez que tomes una decisión financiera, cada vez que evites una conversación sobre prosperidad, detente un instante y observa lo que está ocurriendo dentro de ti. No intentes cambiar nada todavía. Simplemente observa. ¿Qué emoción aparece? ¿Qué imagen mental surge? ¿Qué voz interior se activa? Registra todo esto en un cuaderno, sin filtros, sin censura. Este ejercicio, que parece simple,
Es en realidad uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer, porque estás comenzando a iluminar con la luz de la conciencia un territorio que hasta ahora ha operado completamente en la oscuridad. Y lo que Jung nos enseñó con absoluta claridad es que lo que se nombra pierde su poder automático sobre nosotros. No desaparece, pero deja de ser invisible. Y lo que ya no es invisible puede ser trabajado, puede ser transformado, puede ser integrado. El segundo paso es la conversación con tus ancestros financieros. No es una práctica mística, es un ejercicio psicológico profundo que trabaja con el inconsciente de manera simbólica. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y trae a tu mente la imagen de tus padres. Observa cómo ellos se relacionaban con el dinero. Recuerda sus palabras, sus gestos, sus miedos, sus limitaciones. Luego trae la imagen de tus abuelos, y si los conociste, de tus bisabuelos. Siente el peso de las generaciones que cargaron dificultades económicas, que sobrevivieron guerras, crisis, escasez, y desde ese lugar de comprensión profunda, agradéceles. Agradece su resistencia, su sacrificio, su tenacidad, y luego, con todo ese amor y esa gratitud en el corazón, dite a ti mismo en voz alta: yo honro su camino, y elijo construir sobre él. Yo tengo el permiso y la responsabilidad de llevar más lejos lo que ellos comenzaron. Este simple acto de permiso consciente puede mover montañas en tu inconsciente. El tercer paso es la recuperación del talento enterrado. Toma ese cuaderno y responde esta pregunta con la mayor honestidad de la que seas capaz. ¿Qué hacías de niño o de adolescente que te generaba un estado de flujo total, un estado en el que el tiempo desaparecía y te sentías completamente vivo? No busques la respuesta correcta, busca la respuesta verdadera. Y luego pregúntate, ¿de qué manera ese talento natural podría generar valor real para otras personas hoy? No estoy diciendo que debas abandonar todo lo que estás haciendo mañana. Estoy diciendo que hay un hilo de oro en tu historia personal que apunta hacia tu fuente más auténtica de prosperidad, y que vale la pena comenzar a tirarlo con cuidado. El cuarto paso es el de la práctica del recibir. Este paso es especialmente importante para las personas que han construido su identidad alrededor de dar, de ayudar, de ser útiles. La capacidad de recibir es una habilidad psíquica que debe ser ejercitada como un músculo. Comienza pequeño. Cuando alguien te haga un elogio, recíbelo completamente en lugar de minimizarlo. Cuando alguien quiera pagarte por algo que haces bien, acepta sin culpa. Cuando una oportunidad se presente, resiste el impulso automático de buscar razones por las que no mereces tomarla. Cada pequeño acto de recibir con gracia es un mensaje que envías a tu inconsciente. Un mensaje que dice: soy digno de abundancia, estoy abierto al flujo de la prosperidad. Tengo derecho a ocupar más espacio en este mundo. El quinto paso es el de la acción alineada. Todo el trabajo interior que hemos descrito necesita un correlato en el mundo exterior. Jung era muy claro en esto. La transformación psíquica que no se traduce en cambios concretos de comportamiento es incompleta. Entonces identifica una acción específica, una sola, que hasta ahora no has podido tomar por miedo, por sensación de no merecer, por lealtad inconsciente a los límites heredados. Puede ser enviar esa propuesta de negocio que tienes guardada hace meses. Puede ser inscribirte en esa formación que sabes que podría cambiar tu carrera. Puede ser tener esa conversación sobre dinero que llevas tiempo evitando. Elige una acción y hazla esta semana. No el mes que viene. Esta semana. Porque cada vez que actuamos desde el nuevo programa interior en lugar de desde el viejo, estamos literalmente reescribiendo la narrativa de nuestra vida. Quiero cerrar con algo que Jung escribió cerca del final de su vida, algo que resume con una belleza extraordinaria todo lo que hemos explorado hoy. Él decía que la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse no es qué quiero tener, sino quién quiero ser. Y que cuando la respuesta a esa segunda pregunta es genuinamente auténtica, genuinamente propia, genuinamente libre de las expectativas ajenas y de los programas heredados,
Lo que queremos tener llega como consecuencia natural, no porque el universo nos recompense mágicamente, sino porque una persona que sabe quién es, que vive desde su naturaleza más auténtica, que opera con su inconsciente en lugar de contra él, naturalmente genera valor en el mundo. Y el valor genuinamente generado, en cualquier sistema económico y en cualquier época histórica, siempre encuentra la manera de traducirse en prosperidad. La riqueza que buscas no está escondida en una técnica que aún no has aprendido, no está en una inversión que todavía no has descubierto, no está en una oportunidad de negocio que aún no ha llegado. Está en ti, en las capas más profundas de lo que eres, esperando ser liberada por el único proceso que Jung consideraba verdaderamente transformador. El proceso de conocerte a ti mismo, de manera radical, valiente y completamente honesta. Ese conocimiento, esa conexión profunda con tu propia naturaleza, es el verdadero secreto de Carl Jung para atraer la riqueza. Y ahora que lo tienes, la única pregunta que queda es si tienes el coraje de usarlo. Si este video ha encendido algo dentro de ti, si has sentido que estas palabras tocaron una parte de ti que pocas veces es tocada, te pido que dejes ese rastro en los comentarios. Escribe esa frase de tu infancia sobre el dinero que te pedí antes, o simplemente escribe una palabra que describa cómo te sientes ahora, al final de este recorrido. Comparte este video con alguien que tú sabes que está luchando con su relación con la prosperidad, porque tal vez estas palabras sean exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Suscríbete al canal si quieres continuar explorando la sabiduría de Jung aplicada a los grandes temas de la vida. Y si sientes que este trabajo merece ser sostenido y expandido, considera hacerte miembro o apoyarnos con un super chat. Cada contribución es una semilla que permite que esta sabiduría siga creciendo y alcanzando nuevas personas. Gracias por haber estado aquí hasta el final. Gracias por haber dado a estas ideas el tiempo y la atención que merecen. Que lo que descubriste hoy no se quede en el nivel de la comprensión intelectual, sino que descienda hasta las raíces de tu vida y comience a transformarla desde allí. Hay una versión de ti que ya vive en prosperidad, que ya ha resuelto los conflictos que hemos explorado, que ya ha integrado la sombra y recuperado el oro enterrado. Esa versión te está esperando, y el camino hacia ella comienza exactamente aquí, exactamente ahora, con la decisión de no volver a ser el mismo después de haber escuchado estas palabras.